Pues un caso muy doloroso. Este sujeto asesina a una mujer enfrente de su bebito. En Atizapán de Zaragoza, dentro de un exclusivo complejo, un influencer fue detenido tras presuntamente asesinar a Renata Palmer. Testigos narran que todo ocurrió en menos de 10 minutos entre el ataque, la huida y su captura por personal de seguridad privada. Por el que Rodolfo y su esposa están detenidos. Vivían en un mismo condominio, en distinto piso, y se trataba de la esposa y supuestamente una pareja sentimental. En el caso de Renata, que vivía pisos más arriba. Yo me encuentro al joven ensangrentado con el arma en su mano. Cuando me ve, pues él corre hacia su departamento y yo, pues ahora sí que fui a primero auxiliar a la joven, llego y veo que pues está muerta. Pero antes de iniciar quería enviar un saludo muy especial a Ernestina Medina, que me escribió gracias a ti, Ernestina, por estar aquí en la comunidad. Me enorgullece mucho que estés aquí acompañándome, que disfrutes del contenido. Te envío un fuerte abrazo, mi querida leyenda. También te envío un fuerte beso. También quiero saludar a Steph Duarte, que me escribió gracias Steph por estar aquí en la comunidad, por ver el contenido. Me motivas a seguir trabajando con ímpetu, así que te envío un fuerte abrazo cósmico. Y por último, quisiera saludar a Nancy Morales, que me escribió gracias, te sigo siempre, camino a casa desde Suecia, pero soy chilena. Un abrazo grande, me encantan todos tus videos, me acompañas todos los días, camino a casa después del trabajo. Muchísimas gracias por ese mensaje tan bonito, me alegra mucho que me estés viendo desde Suecia, por lo que te deseo lo mejor en Suecia, espero que las cosas estén yendo muy bien. Te envío un fuerte abrazo, por favor, cuídate y también cuida a tu familia, porque es lo que es más importante finalmente. Ahora sí, recuerda que si tú quieres ser saludado en un próximo video o en un próximo contenido, lo puedes hacer de dos formas distintas: con el super gracias de allí abajo, que está al lado del botón compartir, o con el link de PayPal que encuentras en la descripción de este video. Y sin más, continuemos. Emprende con astucia, triunfa con actitud. Ese era el lema motivacional que repetía Rodolfo Sandoval, mejor conocido como el Güero Biznero, un influencer de sonrisa fácil y verbo electrizante que prometía fórmulas de éxito financiero en redes sociales. La noche del 4 de octubre de 2025 sucedió una tragedia. Desde las alturas de un piso 8 en el fraccionamiento privado Loma Antigua, se escuchó un grito que desgarró la quietud, un portazo, el estruendo de cristales hecho añicos, pasos apresurados en el pasillo. Minutos antes, Rodolfo Sandoval había subido hasta el apartamento de Renata Palmer, una joven empresaria llena de vida, dueña de una sonrisa luminosa y sueños aún por cumplir. Nadie en aquel lugar exclusivo sospechaba que bajo las apariencias de cordialidad vecinal, la tensión entre el carismático coach de negocios y la joven emprendedora hervía a fuego lento. En la penumbra de esa vivienda se gestaba una discusión feroz, cargada de reproches y tal vez secretos prohibidos. Un testigo diría después que escuchó voces elevadas, una súplica ahogada y luego el silencio cortante como una navaja. Afuera, la ciudad seguía con su pulso inmutable, ignorante de que entre esas cuatro paredes se libraba un último acto desesperado. Instantes después, la puerta corrediza de cristal estallaba en fragmentos. Un cuerpo caía, el de Renata, con la vida escapándose en cada latido menguante. La escena era digna de un cuadro de horror. Astillas transparentes esparcidas sobre el suelo, salpicadas de sangre que reflejaban la luz mortecina del alumbrado exterior. La pequeña hija de Renata, de apenas unos años, estaba allí con los ojos abiertos de par en par, paralizados ante la imagen indeleble de la violencia. En ese preciso momento, Rodolfo comprendió que su vida de lujos y likes digitales había implosionado. Cubierto de sangre y desesperación, huyó escaleras abajo hacia su departamento en la planta baja, donde lo esperaba Ana Paulina, su esposa. La ironía es amarga.
La misma esposa con quien compartía videos sonrientes de supuesta felicidad conyugal en redes, ahora se convertía en su cómplice silenciosa. En la cocina de su hogar intentaron lo impensable: borrar el horror con fuego, metiendo la ropa ensangrentada al horno de la estufa como si las brasas pudieran consumir la culpa. Pero el hedor de la sangre no se elimina tan fácil, deja un rastro que ni el fuego purifica. Vecinos alertados por el estruendo llamaron a seguridad. Afuera, en la entrada del fraccionamiento Bosque Esmeralda, la llovizna comenzaba a caer. Rodolfo, el Güero Biznero, emergió de su casa con pasos erráticos, vistiendo apenas su ropa interior ensangrentada. En su mirada había algo de animal acorralado. Subió a su camioneta blanca con las manos aún temblorosas en el volante. «Acelera», se dijo, intentando escapar de la sombra de lo que acababa de hacer. El motor rugió y las llantas chirriaron sobre el asfalto mojado, pero la fortuna ya le había abandonado. En su prisa frenética, estrelló el vehículo contra la pluma metálica de la caseta de seguridad, doblándola con un crujido ominoso. Las gotas de lluvia se mezclaban con la sangre que manchaba la manija de la puerta del conductor, evidencia muda de su crimen. Al ver frustrada la huida, Rodolfo saltó de la camioneta y corrió desnudo bajo la lluvia fina, con el frío mordiendo su piel y la adrenalina embotando el dolor de unos rasguños de vidrio en los pies descalzos. Un guardia de seguridad del residencial, con determinación férrea, le salió al paso. Lo interceptó a unos metros en la avenida Bosque Esmeralda Oriente, justo cuando Güero Biznero blandía aún un cuchillo con manos trémulas. Así terminó la fuga de quien minutos antes se creía intocable tras la máscara de la fama. En el suelo, los charcos reflejaban las luces rojas y azules de las patrullas que llegaban, envolviendo la escena en un caleidoscopio de sirenas. En los días siguientes, el eco de este suceso sacudiría la opinión pública. Un velo de tristeza e indignación cubrió a Tizapán de Zaragoza tras conocerse la noticia del feminicidio de Renata Palmer. En el bullicio digital de la era moderna, sobresalía una figura de cabello claro y trajes entallados, siempre sonriente frente a la cámara. Rodolfo Sandoval, alias el Güero Biznero. Para muchos jóvenes emprendedores y soñadores en México, Güero era un gurú de los negocios accesible desde la pantalla del móvil. Se autoproclamaba coach de finanzas personales y maestro del emprendimiento digital. Sus videos aparecían en TikTok con música motivacional de fondo. ¿Quieres alcanzar el éxito? Emprende con astucia, triunfa con actitud, decía en uno de sus clips más virales, mirando fijamente al espectador como si ofreciera una verdad revelada. Durante el día, Rodolfo se envolvía en un aura de positivismo casi contagioso. Regalaba consejos para invertir en criptomonedas, iniciar tu propio negocio en línea o manejar el Big Data para triunfar en el mercado. Todo salpicado con anécdotas personales de superación y con el tono cercano de quien desea sinceramente verte crecer. Su página web, elgüerobiznero.com, prometía profundizar en aquellos secretos del éxito que las escuelas no enseñan. Rodolfo se presentaba como un hombre hecho a sí mismo, experto en Big Data y responsable de estrategias para compañías de tecnología. Fotos suyas posando junto a automóviles lujosos, viajes de negocios a rascacielos de ciudades prósperas, reuniones con supuestos inversores. Toda su vida pública era una galería aspiracional. Muchos lo consideraban un ejemplo a seguir,
un tipo joven rondando los 30 y tantos años que había salido adelante y ahora compartía su conocimiento. Para algunos, Güero Biznero era más que un influencer, era un predicador de la prosperidad en un país sediento de oportunidades. Pero, como suele suceder con los predicadores, había también detractores. Algunos cuestionaban la profundidad real de sus conocimientos, sus consejos rayaban en lo genérico: sé constante, invierte en ti mismo, no le temas al fracaso. Frases inspiradoras, sí, pero vacías de detalle práctico. Otros sospechaban de sus credenciales. ¿De verdad era tan exitoso como decía? ¿Dónde estaban las pruebas de esos negocios triunfantes que asesoraba? Con el tiempo, se supo que su imagen pública era cuidadosa y deliberadamente construida, como un ilusionista digital. Güero manejaba el arte de mostrar solo lo conveniente, rentaba autos de lujo para sus fotos, posaba en oficinas modernas que no eran suyas, simulaba abundancia mientras predicaba sobre cómo alcanzarla. La delgada línea entre la realidad y la fachada empezaba a dibujarse. Ninguno de sus seguidores, sin embargo, podía siquiera imaginar el desenlace que aguardaba. En las transmisiones en vivo, Rodolfo aparecía siempre afable, a veces acompañado de Ana Paulina, su joven esposa, a quien presentaba como su compañera de vida y negocios. Juntos aparentaban ser la pareja ideal del emprendimiento, guapos, cómplices, sonrientes. Ella a veces compartía tips de moda ejecutiva o fitness, complementando el paquete de lifestyle que vendían. Detrás de cámaras, sin embargo, la vida de Rodolfo era más compleja. Se sabe ahora que residía en el exclusivo fraccionamiento Loma Antigua, en la zona de Bosque Esmeralda, en el Estado de México, un lugar de casas elegantes y seguridad privada, alejado del caos urbano, y ahí, tras portones eléctricos, vivía una cotidianidad más mundana. Los vecinos lo veían sacar la basura en pants, pasear a un perro por las tardes, saludar cordialmente pero sin mucha confianza. Nada en su comportamiento cotidiano hacía presagiar violencia. Digamos que era un vecino más. No obstante, con el correr de los días posteriores a la tragedia, empezaron a surgir historias entrelazadas. Algunos usuarios en redes y portales de chismes afirmaban que Güero Biznero habría conocido a Renata Palmer, la joven del piso 8, en alguna reunión comunitaria o evento de negocios local. Ambos compartían intereses en el mundo empresarial, él como coach y ella como emprendedora emergente. Renata, de 32 años, había fundado recientemente una agencia de marketing especializada en marcas de lujo tras egresar con honores en negocios internacionales de la Universidad Anáhuac. Renata proyectaba esa luz propia que inspira y a la vez intimida. Dicen que su camino se cruzó con el de Rodolfo en un entorno profesional. Quizás un proyecto en común, alguna asesoría financiera que él ofreció y ella requirió. Las piezas aún no encajan del todo, pero lo cierto es que comenzaron a tratarse más allá del saludo casual de vecindario. Algunos insinúan que entre ellos nació una conexión que pudo ir más allá de lo laboral. Rodolfo, a pesar de su matrimonio, quizás se sintió fascinado por aquella joven talentosa. Nada de esto ha sido confirmado. De hecho, la familia de Renata niega rotundamente cualquier vínculo sentimental entre su hija y Rodolfo. Para los padres de Renata, tales rumores no son más que intentos viles de manchar la memoria de una mujer íntegra, convertida ahora en víctima. Ante los medios recalcaron que Renata tenía pareja formal, otra persona, y que Rodolfo no era más que un vecino. Entonces, ¿qué detonó el infierno de esa noche? En ausencia de certezas absolutas, surgen varias teorías.
Una de ellas apunta a que Rodolfo, envuelto en su propio narcisismo y convencido de su carisma, pudo haber interpretado la amabilidad profesional de Renata como algo más, sintiendo un interés no correspondido. Si ella lo rechazó o puso límites claros, tal vez él no los toleró. Otra hipótesis sugiere que existió un conflicto de dinero o negocios. ¿Pudo Renata descubrir alguna estafa o mentira en las prácticas de Güero Biznero? También se rumora que Rodolfo tenía problemas económicos ocultos detrás de su fachada de prosperidad y que pudo haber buscado en Renata algún tipo de ofrenda, inversión, préstamo o incluso extorsión que ella rehusó. Cualquier chispa en un temperamento que ocultamente podría ser violento habría bastado para encender la mecha. Lo que sí está confirmado por las autoridades es que la discusión previa al crimen fue intensa. Testigos escucharon gritos y luego nada. En el expediente que comenzó a formarse aquella misma madrugada, se describe que los servicios periciales hallaron señales de forcejeo, muebles movidos, un jarrón hecho trizas en el suelo, marcas de lucha en las muñecas de la víctima. No fue un ataque sorpresivo, sino el clímax de una confrontación. Renata luchó por su vida frente a un agresor que la superaba en fuerza. Quizá intentó huir hacia el balcón, de ahí la puerta de vidrio rota. Quizá sostuvo a su hija detrás suyo, protegiéndola antes de que la separaran de ella de forma brutal. Esas conjeturas arden en la imaginación e indignan al alma. El perfil de Güero Biznero comienza entonces a resquebrajarse. La máscara pública de disciplina y éxito contrasta violentamente con la brutalidad de las acusaciones que ahora enfrenta. Rodolfo, el hombre que hablaba de autocontrol, ¿es incapaz de controlar sus impulsos más primitivos? El que aconsejaba pensar antes de actuar, ¿está cegado por los celos o la ira? Es posible que tras esa necesidad de reconocimiento y validación constante en redes, hubiera una inseguridad latente, un ego frágil que no admitía frustraciones. Los psicólogos forenses señalan con frecuencia que algunos individuos con apariencias carismáticas esconden personalidades narcisistas, se creen merecedores de todo y cuando algo se les niega, reaccionan con furia. Rodolfo pudo ser uno de ellos, alimentado por la adulación virtual y finalmente consumido por su propia imagen distorsionada. Mientras la investigación avanza, nuevas capas de su personalidad salen a flote. Compañeros de la universidad recuerdan a Rodolfo como un chico brillante pero obsesionado con el poder y el dinero. Paradójicamente, el coach de vida que predicaba desarrollo personal quizá nunca trabajó en desarrollar su propia empatía o su propio control emocional. Tal vez Güero Biznero, con todo y su modernidad de influencer, cargaba dentro de sí ese machismo ancestral, esa idea siniestra de que una mujer es un objeto o tal vez un trofeo al que podía poseer o quitar del medio si éste interfería en sus negocios. Para entender el peso de la pérdida, debemos conocer a Renata Palmer. Renata no era una cifra más en la infame estadística de violencia. Era una persona con historia, con anhelos y logros. Joven empresaria y brillante en todo lo que se proponía. A sus 32 años de edad, Renata se había forjado un nombre en el mundo del marketing digital. Nacida en una familia amorosa de clase media alta, sus padres la vieron destacar desde niña por su inteligencia y creatividad. Estudió en buenos colegios de la Ciudad de México, sobresalió en actividades artísticas y lideró proyectos estudiantiles. Quienes la conocieron la describen como un torbellino de energía positiva. Siempre tenía una idea nueva bajo la manga, siempre contagiaba entusiasmo a los demás. Decidió estudiar negocios internacionales en la Universidad Anáhuac
en México Norte, donde no solo obtuvo calificaciones ejemplares, sino que presidió la sociedad de alumnos de su facultad y participó en diplomados de liderazgo empresarial. Tenía don de gentes, mano firme para organizar y un corazón bastante generoso. Al graduarse con honores, trabajó un par de años en una firma consultora, pero su espíritu emprendedor la llevó pronto a iniciar su propio proyecto. Fundó una agencia de marketing boutique enfocada en posicionar marcas premium y de lujo en el mercado digital. Era un nicho muy ambicioso, pero Renata tenía la visión y las agallas para enfrentarlo. Poco a poco fue consiguiendo clientes, una marca emergente de cosméticos orgánicos, una línea de moda de diseñadores mexicanos, incluso la sucursal de un restaurante gourmet. Ella manejaba las campañas publicitarias online, las estrategias de redes sociales, la creación de contenido. Su visión audaz y estratégica pronto empezó a rendir frutos y su agencia estaba despegando, tal como a ella le gustaba decir con brillo en sus ojos. En lo personal, Renata era muy apegada a su familia. Vivía con su pequeña hija de 7 años en aquel departamento de Loma Antigua que también servía de sede para su home office. Había decidido independizarse tras divorciarse del padre de la niña un par de años atrás. Pese a esa separación, mantenía buenas relaciones y compartían la crianza de la pequeña. Sus padres y hermanos la visitaban con frecuencia. La describen como una madre dedicada, amorosa y precavida. Jamás habría puesto en peligro a su hija deliberadamente. Esa noche aciaga del 4 de octubre, la niña estaba en casa porque Renata planificaba simplemente una cena tranquila, quizá alguna conversación pendiente con Rodolfo si es que lo invitó a hablar de negocios, o tal vez confrontarlo por algo, o tal vez él subió inesperadamente con algún pretexto. Eso todavía no lo sé a ciencia cierta. Lo que sí sabemos es que la niña presenció algo que ningún infante debería ver: la agresión mortal contra su madre. Imaginar el trauma que eso supone es desgarrador. En la escena del crimen se hallaron huellas de sangre pequeñas mezcladas con las del agresor adulto, indicando que la menor posiblemente caminó entre el horror, quizá intentando acercarse a su mamá caída o huyendo aturdida. Esa marca física, las pisadas rojas de unos pies infantiles sobre el piso frío, es el rastro mudo de una inocencia destrozada. Cuando la policía entró al departamento, cuentan que encontraron a la niña escondida detrás de un sillón, ilesa en el cuerpo pero en estado de shock total. Su llanto era silencioso, los ojos abiertos, ausentes, abrazando a una muñeca. Tuvo que ser llevada de inmediato con especialistas y bajo el cuidado de su familia materna. Hasta el día de hoy, sus abuelos claman por ayuda psicológica y justicia para que la pequeña algún día pueda entender y sanar, en la medida de lo posible, esa herida invisible. La familia Palmer, destrozada, se movilizó desde el primer instante para honrar la memoria de Renata y exigir castigo para el culpable. En el funeral, la atmósfera fue de consternación profunda. Amigos de la universidad, colegas emprendedores, familiares de varios estados del país acudieron a despedirla. Sobre el ataúd blanco colocaron girasoles, sus flores favoritas y fotografías de Renata sonriendo en tiempos felices. Su madre, con voz temblorosa pero firme, tomó la palabra frente a los asistentes y a medios locales que cubrían la noticia. Que nadie ose ensuciar el nombre de mi hija con mentiras. Renata fue víctima de un crimen, no de un escándalo, dijo en alusión a las habladurías sobre supuestos romances con el asesino. Remarcó que Renata no era amiga ni pareja de Güero Biznero, que su trato fue mínimo y circunstancial. Con esa aclaración buscaba tanto limpiar el recuerdo de Renata como evitar que alguna autoridad omisa pretendiera restarle gravedad al caso bajo el argumento de crimen pasional. No lo fue un feminicidio, subrayó con todas sus letras.
Y tenía razón. Las autoridades de la Fiscalía del Estado de México caratularon rápidamente el caso como feminicidio, figura penal que reconoce la violencia de género implicada y merece las penas más altas. En México, cada feminicidio es una herida abierta en la sociedad. El país registra en promedio alrededor de 10 mujeres asesinadas al día por razones de género, una estadística que me parece escalofriante. Renata pasó a engrosar esa lista fatal, pero su nombre no se perdió en el anonimato. Renata Palmer se convirtió en símbolo de indignación en Atizapán. Marchas espontáneas entonces ocurrieron en días posteriores, con gente portando carteles que rezaban: no fue un loco, fue el conocido, ni una más, y por supuesto hashtag con justicia para Renata. El caso tocó fibras sensibles porque añadía un matiz perturbador. El presunto asesino era un hombre con visibilidad pública, alguien que predicaba valores positivos, no el agresor habitual que uno imaginaría en un entorno marginal o desconocido. Esto remeció muchas conciencias. Si Renata, con toda su preparación y prudencia, cayó víctima de alguien aparentemente educado y amable, ¿qué tan segura están las demás mujeres? Esta pregunta me parece interesante y quiero dejarla sobre el debate. La figura de Renata, con el pasar de los días, trascendió su propia vida. Se convirtió en estandarte de la exigencia de justicia limpia y sin influencias. Sus padres enfatizaron: queremos una justicia que honre la memoria de Renata, transparente, sin influencias ni distorsiones, que no ceda ante privilegios ni dilaciones. Estas palabras tenían dedicatoria. Rodolfo Sandoval contaba con recursos económicos y contactos, y temían que eso pudiera entorpecer el proceso legal, como ha ocurrido en otros casos, donde el poder compra la impunidad. La familia Palmer, pese a su luto, se convirtió en vigilante activa del proceso penal. Contrataron también a un abogado particular para coayudar con el Ministerio Público, aportando evidencias de la rectitud de Renata y presionando para que se descarte cualquier alegato falso de la defensa, porque la maquinaria judicial apenas arrancaba y se preveía complicada. Ya platicábamos un poco de esta historia, terrible historia al inicio de este espacio informativo. Renata fue asesinada presuntamente por Rodolfo, quien era su amante. No solo eso, en el crimen la propia esposa de Rodolfo podría estar implicada. La noche en que todo ocurrió, es decir, el 4 de octubre de 2025, había iniciado sin augurios especiales. Renata cenó ligeramente con su hija, quizás sopa o un pan tostado, mientras revisaba unos correos en su laptop. Afuera, la brisa de otoño sacudía las ramas de los eucaliptos que adornan las calles de Bosque Esmeralda. El reloj marcaba alrededor de las 9:30 de la noche cuando sonó el timbre del departamento 802. Según las pesquisas, Rodolfo Sandoval subió hasta allí voluntariamente. Tal vez ella misma le permitió entrar, quizá para conversar algo pendiente. Otra posibilidad es que él hubiera subido con engaños, tocar la puerta diciendo que necesitaba hablar urgente de un asunto de la comunidad o devolverle algo. No está claro, porque no hubo cámaras en el pasillo que grabaran ese instante, y la niña, único testigo directo, estaba ya en su habitación lista para irse a dormir. Lo siguiente que se supo fue reconstruido por indicios y testimonios. Vecinos de pisos contiguos escucharon voces discutiendo cerca de las 10 de la noche. Una voz masculina exaltada, una femenina respondiendo firme, luego gritos, luego el llanto de una niña y finalmente un estruendo rompiente. Ese estruendo fue la puerta de vidrio del balcón al hacerse pedazos. Algunos suponen que Renata, en un intento desesperado por escapar o pedir auxilio, corrió hacia el balcón que daba a la avenida.
pero Rodolfo la habría alcanzado violentamente, quizás empujándola contra la puerta hasta romperla. El choque habría sido brutal, causándole heridas con los vidrios. Los análisis forenses encontraron múltiples cortes en brazos y espalda de la víctima compatibles con vidrio roto, además de la herida letal causada por arma blanca, porque sí, se confirmó que Güero Biznero portaba un cuchillo de cocina grande, probablemente tomado del mismo departamento durante la riña. Con esa arma blanca la atacó, infiriéndole al menos una puñalada mortal. El lugar donde Renata cayó agonizante fue justo en el umbral, entre la sala y el balcón. La sangre salpicó las cortinas y el marco de la puerta rota. La niña presenció al menos parte del ataque, deducen los investigadores, porque pequeñas huellas ensangrentadas de sus pies aparecieron cerca del sofá, lo que indica que se movió durante o inmediatamente después del hecho. Es posible que, aterrada, tratara de acercarse a su madre tendida en el suelo y luego echara a correr y se escondiera. Su manita dejó una marca roja en un cojín blanco, quizá intentando sacudir a su mamá para despertarla, o tal vez cubriéndose la cara para no ver. Son conjeturas que desgarran el alma, detalles que emergen de la labor fría de los peritos, pero que al imaginarlos revelan un drama humano que me parece devastador. Rodolfo, por su parte, debió quedar también herido durante el forcejeo. De hecho, cuando fue detenido, notaron cortes superficiales en su pecho y piernas, probablemente causados por los mismos vidrios. Sin embargo, en el frenesí del momento, esos dolores no le detuvieron. Tras consumar el ataque, Rodolfo huyó, pisando vidrios y charcos de sangre, salió del departamento dejando un rastro visible, huellas de calzado deportivo, luego se supo zapatillas tipo tenis impregnadas de sangre que se dirigían al ascensor. Por alguna razón, tal vez la premura o que el ascensor tardara, optó por las escaleras de servicio para bajar 8 pisos hasta la planta baja donde vivía. En ese trayecto desesperado, dejó también algunas gotas aquí y allá en la barandilla. Mientras tanto, un vecino ya había llamado a la vigilancia del fraccionamiento y a la policía municipal. Algo muy malo pasó en el 802, vengan rápido. Esto pasa el sábado en la madrugada, como a las 2:30. Estábamos en nuestra caseta, como debe de ser de costumbre, y entonces en ese caso recibí un llamado de una residente de aquí, de una persona herida. 2 guardias internos se apresuraron, uno subiendo hacia el piso 8 y otro corriendo a la caseta para abrir paso a la patrulla que ya venía en camino. El guardia que llegó arriba encontró la puerta del apartamento entornada y la escena de horror adentro. Renata inmóvil en el suelo, la niña llorando escondida. Conmocionado pidió vía radio urgente asistencia médica, pero en su perplejidad no detectó en ese instante que el agresor ya no estaba allí. Fue el guardia de la entrada principal quien, con más astucia, divisó a Rodolfo emergiendo de uno de los pasillos hacia el estacionamiento común. Lo vio distinto, semidesnudo, solo en ropa interior y manchado de rojo, con una expresión de espanto en el rostro. Al guardia le tomó un par de segundos procesar que ese hombre era el vecino de la planta baja, el mismo que a veces saludaba amablemente. Al ver que Rodolfo se dirigía a toda prisa hacia su camioneta blanca, el guardia atinó a gritarle: ¡alto ahí! Pero Güero Biznero no se detuvo, sino que aceleró el paso tambaleándose. En ese momento llegó la primera patrulla de la policía municipal. Los oficiales venían prevenidos por el llamado: posible agresor escapando. Uno de los guardias les señaló la dirección y los policías encendieron sirena y luces, cerrando la salida del conjunto habitacional. Rodolfo ya estaba al volante para ese entonces. Arrancó sin respetar la pluma de la garita y chocó contra ella, reventándola. El choque lo aturdió unos instantes, pero decidió no rendirse. Descendió del vehículo y corrió hacia la calle.
el oficial más cercano salió tras él. Entonces quiero que imaginemos esta escena: medianoche en una colonia residencial normalmente pacífica. De pronto, un hombre en ropa interior corriendo bajo la lluvia. Tras él, un policía gritando órdenes y a lo lejos, el ulular de refuerzos. Fue el guardia de seguridad del fraccionamiento quien, con determinación, logró interceptarlo primero a unos metros de la salida. Le hizo una zancadilla o un placaje. Los reportes varían, pero lo cierto es que Rodolfo cayó al pavimento y en segundos tenía ya encima 2 autoridades reduciéndolo. Aún sujetaba un cuchillo de mango negro que fue rápidamente pateado fuera de su alcance. No me estoy resistiendo. No me estoy resistiendo. No me estoy resistiendo. No me voy a resistir, cabrón. Ahí estoy. No me estoy resistiendo. La detención quedó grabada en la cámara corporal de uno de los policías y ese video después circularía en noticieros. Se ve a Rodolfo tirado boca abajo, esposado, musitando palabras inaudibles. Tranquilo, le gritan mientras le aseguran las manos. Él sollozaba. Según reportaría más tarde el policía, repetía frases inconexas. Yo no quería, no quise. ¿Y qué hice, Dios mío? La lluvia limpiaba algunas manchas de sus piernas, diluyendo hilillos rojos que corrían hacia la alcantarilla. Renata, en el 8º piso, exhalaba sus últimos suspiros sin nadie que pudiera socorrerla a tiempo. Cuando por fin los paramédicos subieron, solo pudieron certificar su fallecimiento. La escena del crimen se aseguró y pronto arribaron ministeriales y peritos. Rodolfo Sandoval fue colocado en la patrulla, cubierto con una frazada gris que le dieron por humanidad básica en el frío. Dentro del vehículo oficial permaneció con la mirada perdida, en silencio, camino al Ministerio Público. Mientras tanto, en Loma Antigua, la madrugada transcurrió con luces encendidas en todo el edificio. Los residentes estupefactos, asomados tras sus puertas, los policías de aquí para allá recolectando evidencias. A la niña de Renata la sacaron envuelta en una cobija, llevándola con sus abuelos que no tardaron en llegar entre lágrimas y confusión. La noticia no tardó en llegar a los medios locales esa misma noche y por la mañana ya era titular en todas partes. Detienen a influencer por feminicidio en Atizapán. Al conocer la identidad del detenido, los portales explotaron. Era un caso de esos que parecen guionizados por su mezcolanza de elementos impactantes. Un influencer de negocios, un asesinato atroz, una joven mujer muerta, una esposa cómplice. Sí, porque conforme la policía interrogó a Rodolfo y luego a su esposa, Ana Paulina, se supo la implicación de ella en el intento de encubrimiento. Ana Paulina, de 28 años, confesó haber ayudado a su esposo a quemar la ropa ensangrentada en la estufa de su departamento tras el crimen. Según sus palabras, estaba en shock, actuó por instinto, no por protegerlo. Dijo que Rodolfo subió agitado diciendo: la lastimé, con las manos llenas de sangre, y que ella sin pensar metió esa ropa en el horno para desaparecerla. Esta versión, obviamente, no la exime de responsabilidad, por el contrario, le implica en posible encubrimiento o coautoría. La fiscalía tuvo que detenerla también esa noche. Las autoridades estatales anunciaron que revisarían su participación en los hechos para determinar si quedaría detenida o no. Por ahora se encuentra bajo investigación, aunque en las audiencias posteriores sus abogados alegarían que actuó bajo coacción psicológica de su marido y sin pleno entendimiento de la situación. Es un capítulo adicional y retorcido la posibilidad de que esta joven esposa haya sido cómplice de destruir evidencia de un feminicidio. Con las primeras luces del alba del 5 de octubre de 2025, la vivienda de los Sandoval fue cateada. Allí hallaron la estufa aún impregnada de hollín con restos textiles quemados, prueba clara del encubrimiento. También recogieron dispositivos electrónicos de Rodolfo,
su teléfono, su laptop, que podrían contener conversaciones o planes. ¿Había premeditación o fue un arranque espontáneo? Hasta ahora todo apunta a que fue un crimen pasional repentino, pero la fiscalía no descarta nada. Por ejemplo, si Renata y Rodolfo tenían intercambios previos intensos, eso podría indicar una escalada de conflicto. Los investigadores navegan entre hipótesis desde un triángulo amoroso mal manejado hasta el rechazo de Renata a algún acoso persistente o un ataque en arrebato tras una discusión de negocios. Cada chat, cada correo se está analizando buscando la chispa que encendió la dinamita. Esa noche dejó huellas imborrables. Para la familia de Renata, la pérdida irreparable. Para la hija de Renata, un trauma de por vida. Para Rodolfo, el fin de su vida como la conocía y el inicio del descenso a su propio infierno. Para Ana Paulina, la disolución de su matrimonio en medio de la deshonra pública. Y para una sociedad entera, otro triste recordatorio de que la violencia machista no distingue ámbitos ni clases sociales. A veces lleva traje y corbata, a veces se esconde detrás de likes y seguidores. Aquella noche, Atizapán de Zaragoza fue sacudido hasta los cimientos. Como tituló un columnista local, fue la noche que cimbró a Atizapán. Un lugar tranquilo convertido de repente en un escenario de una tragedia que resonaría en todo México. Lamento informarle que Rodolfo Sandoval, este sujeto, es mejor conocido como el Güero Biznero. Ya ve, los influencers, no hay que andar haciendo famoso a todo el mundo. Se lo digo porque fue detenido por el delito de feminicidio. Fue trasladado ya al penal de Barrientos en Tlalnepantla, Estado de México. Así, la caída de este influencer no es solo la de un individuo, sino la de una farsa colectiva. Todos los que alguna vez creyeron ciegamente en las fachadas de internet vieron aquí una advertencia siniestra, y la sed de justicia combinada con la fascinación morbosa mantendrán esta historia viva en el imaginario por mucho tiempo. No es para menos, la realidad a veces supera a la ficción de la manera más oscura posible. Mm.